Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo con Dios. Vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Vamos a poderle alabar, bendecir, exaltar su nombre y vamos a tener la oportunidad de considerar lo que en su palabra Él tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Le damos muchas gracias a Dios, los damos la más cordial bienvenida a nombre de Manantial Hogar Espiritual y estaremos en este tiempo disfrutando en la presencia de nuestro Dios. Vamos a poner el tiempo delante del Señor, vamos a pedirle que Él sea quien se glorifique a través de nuestra reunión. Padre bendito, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos, mi Dios, que tú tienes un propósito bien definido para cada uno de nosotros en esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad y la libertad con la que podemos reunirnos delante de ti. Te damos muchas gracias por estos medios electrónicos que nos permiten reunirnos a distancia, sabiendo, mi Dios, que tu Espíritu Santo no tiene limitaciones ni de tiempo ni de espacio. Te damos gracias, Padre, porque es tu Espíritu quien nos sintoniza en armonía y en unidad contigo, Señor. Muchas gracias. Queremos bendecir en esta hora cada hogar de aquellos que se están ubicando, se están añadiendo a nuestra transmisión, tanto en Facebook como en Zoom, y te damos muchas gracias por cada familia, por cada linaje que ellos representan. También queremos rogarte que bendigas todo lugar donde se está predicando tu palabra en esta tarde, que pueda haber salvación, que pueda haber crecimiento, que pueda haber unción de tu Espíritu Santo para todos aquellos que te buscan de corazón. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque sabemos, mi Dios, que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Amén. Muy bien. Pues entonces vamos a alabar al Señor con su palabra, con lo que Él mismo nos enseña. Josué creyó la promesa que le hizo el Señor, aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Aunque vio gigantes en esa tierra, nunca se atemorizó. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar, solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Solo somos como pobres langostas, ellos nos aplastarán. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Esfuérzate y sé valiente, y la tierra tú tendrás. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa alcanzarás. Los otros 10 reportaron: imposible es entrar, solo somos como pobres langostas,
Amén. Solo es cuestión de esforzarnos un poquito, o tal vez mucho, depende de las circunstancias. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor
Gracias, bendito Dios, por tu presencia entre nosotros. Gracias por este amor grande, Señor, porque de tal manera tú nos amaste que diste a Jesús en rescate por cada uno de nosotros. ¡Qué grande es tu amor! ¡Qué grande es tu amor! ¡Qué grande es tu amor! Bendito Dios, tu amor es grande, Señor. Y te alabamos, mi Dios. Y te adoramos, Señor. Gracias. Oh, gracias por tu amor. Gracias. Oh, gracias. Gracias por tu amor. Sí, bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Qué bendición, qué bendición. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos estar reunidos con libertad en tu nombre. Gracias, Señor. Y gracias también, Señor, por cada una de estas amigos, queridos, hermanos en la fe, con quienes podemos compartir en esta mañana tu palabra. Te pedimos bendición, Señor, para cada uno de aquellos que nos acompañan en este tiempo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues hoy, día 10 de octubre. 10 de octubre. Se pega la frase, no se olvida, pero no es del 10, es del día 2. Pero el 10 de octubre tampoco se me olvida a mí porque era el aniversario de bodas de mis papás, de mis padres, Víctor y María del Carmen. Y bueno, pues solamente para honrar su memoria, porque pudieron permanecer juntos en vida conyugal 49 años, hasta que efectivamente la muerte hizo separación de ellos. Y yo bendigo su memoria, bendigo a Dios por la vida de ellos y agradezco el ejemplo que nos dieron como familia de pues una serie de esfuerzos y situaciones que nos dieron fundamento en nuestra vida y sobre todo de disponer el corazón de ambos para permanecer unidos en ese yugo matrimonial que empezaron el 10 de octubre de 1945. Un año muy, muy especial también para la historia de la humanidad. Entonces, pues bendigo a Dios por este recuerdo, se los comparto con mucho cariño. Y bueno, pues vamos a lo que la palabra del Señor nos tiene para esta tarde. En su palabra, Dios nos muestra en base a las labores propias del campo, principios eternos que debemos conocer, debemos aplicar a nuestro diario vivir, para obtener los beneficios que estos principios conllevan.
Así, en esta ocasión consideraremos algunos de estos principios. Y el primer principio que deseamos compartir en esta tarde es el principio de correspondencia. Y bueno, no es un principio que tenga que ver con el tema postal, como se podría llegar a pensar. Que de hecho sería esta la segunda acepción de la palabra presentada por el Diccionario Idiomas de Oxford, sino la primera acepción que se presenta, que es relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. Lo vuelvo a leer. Relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. Y bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando de este principio? Principio de correspondencia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el libro de Job en el capítulo 4, en el párrafo 8. La escritura nos dice lo siguiente: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Ahí tenemos nosotros este principio de correspondencia. Ellos que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Y dice el párrafo 9 al principio, dice, un soplo de Dios los destruye. Qué impresionante situación aquí de correspondencia. Pero también Proverbios en el capítulo 11 nos habla al respecto. Y dice en el párrafo 18, dice, los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. En otras versiones, el verso 18 dice así, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Y entonces aquí vemos nuevamente involucrado el concepto de el tema de la agricultura o del campo. El que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Oseas, en el capítulo 10, también lo refiere. Y lo podemos ver a partir del párrafo número 13, donde dice, sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Entonces, cultivar perversidad produce una cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira, confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora, los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán, tal como Salmán destruyó Bet Arbel. Allí a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. ¡Qué escena más terrible! Pero todo empieza con un principio de siembra y cosecha. Gálatas, capítulo 6, también nos habla al respecto. Y la escritura nos dice así en los párrafos 7 y 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Repito, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu
del Espíritu cosecharán vida eterna. Amados, este principio de correspondencia es muy importante que lo tengamos presente, porque vivimos en un mundo que está haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Este mundo está sembrando, está cultivando perversidad. Este mundo está sembrando injusticia. Este mundo está sembrando los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que nos advierte el Señor? Bueno, conforme lo que vimos, un soplo de Dios los destruirá. Los justos encuentran la vida, pero los malvados encuentran la muerte. Y también vimos que los terrores de la guerra para aquella nación que confía en lo que siembra, en perversidad, en violencia, en injusticia, en corrupción, pues entonces también habrá una serie de consecuencias a nivel nación para quienes hacen lo malo delante del Señor. Pero también podemos ver en este párrafo de Gálatas la consecuencia de sembrar para el Espíritu. Y dice, los que viven para agradar al Espíritu. Podríamos nosotros decir, los que viven sembrando para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Y de qué espíritu estamos nosotros hablando? Estamos hablando de la vida espiritual, la que nos enseña Dios en su palabra. No es posible que vivamos nuestra vida sin atender los principios que Dios nos enseña en su palabra. Quienes viven así solo viven en una capacidad, su 100% es ni el 10% de la capacidad de vida que tienen los que siguen los principios de Dios. O sea, lo que quiero decir es, quienes no conocen a Dios y no aplican los principios de Dios en su vida diaria, están viviendo una vida miserable, una vida balín, pirata, pudiéramos decir. La verdadera vida se puede disfrutar cuando conocemos a Dios y atendemos lo que nos enseña cada día en su palabra. Por esa razón es que cuando dice aquí los que viven cada día, vivir cada día para el Espíritu, para agradar al Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios vivo que llega a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. El Espíritu de Dios no puede hacer nada por nosotros si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios. El Espíritu de Dios nos puede advertir para llamarnos al arrepentimiento, pero a partir de entonces, cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios de todas aquellas barbaridades en las que hemos estado involucrados, o que incluso nosotros hemos tenido iniciativas malvadas, pues entonces necesitamos arrepentirnos y saber que a partir de ese momento Dios nos perdona. Nuestra cuenta con Dios está totalmente saldada. Y hay una posibilidad gloriosa de que su Espíritu habite por la fe en nosotros. Así cuando le entregamos nuestra vida al Señor, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Y de esa manera el Espíritu nos puede guiar y podemos nosotros vivir para agradar al Espíritu, como lo dice aquí este párrafo en la carta de Pablo a los Gálatas. Dice, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Amados, necesitamos entenderlo. Esta vida tiene fecha de caducidad. Para cada uno de nosotros es un tiempo determinado. Mis padres, que les hacía yo referencia hace un momento, mi papá murió en febrero del año donde cumplían sus 50 años de casados, pero los cumplían hasta octubre. Mi papá ya no llegó. Era una ilusión en el corazón de ellos. Era una ilusión llegar a los 50 años de casados. Pero simplemente el tiempo de caducidad de la vida de mi padre llegó en febrero, el 2 de febrero del año de 1995. Entonces, con todo y esa esperanza que nosotros tenemos de tal cosa, ay, nos vemos en Navidad, nos vemos allá para esto, nos vemos allá. O sea, amados,
cada día nosotros estamos al borde de nuestro límite en esta vida. Y cuando llegue esa fecha de caducidad, necesitamos nosotros tener la certeza, la garantía, el contrato, por decirlo de alguna forma, de la vida eterna disponible para nosotros. Pero eso solo es factible si tenemos una relación viva con el Dios vivo. Porque hay quienes tienen relación muerta con el Dios muerto. Y ahí tienen sus imágenes, sus crucifijos, sus estampas, sus todo, en donde aquellos personajes no pueden hacer nada por ellos, porque ellos mismos no creen que aquel personaje representado en aquellas cosas pueda hacer algo. Nosotros sabemos que tenemos una comunión con el Dios vivo, y porque tenemos una relación con el Dios vivo, es que tenemos la certeza de que trascenderemos a la vida eterna, como todo mundo trasciende a la vida eterna, pero unos para quedarse en la presencia de Dios, otros para ser desechados de la presencia de Dios, porque Dios es justo. Y esa justicia le lleva a dar su cosecha a quienes hayan sembrado para vida o para muerte. Bien, segundo principio que podemos considerar en esta tarde, el principio de proporcionalidad. ¿Y qué es esto? Bueno, la proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir, ¿sí? Entre dos magnitudes que se vayan a medir. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros, con la fe, con la cosecha, todo eso? Bueno, vamos a ver en Génesis capítulo 4 lo que dice la Escritura. Verso 8. Cierto día dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? O sea, yo no sé a ustedes. A mí, las ganas el concepto, el criterio que me permite hacer el juicio, que me permite hacer sobre este Caín por sus palabras, dichas a Dios, al creador del universo. Le dice: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, qué respuesta tan indigna. Y en palabras y en términos actuales populares, qué naco. Qué manera de hablar con Dios. Y a veces la gente así habla con Dios. La gente le reclama: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y tú hiciste y tú permitiste. Qué manera de hablar con el Dios vivo. Honestamente, quienes hacen esto no tienen noción de quién es Dios. Y por eso lo hacen. No tienen noción. Caín entonces contestó: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, escucha. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí hay un principio también, porque dice la Escritura que en la sangre está la vida. Entonces, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel ya había sido derramada en tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra.
¿Cómo estamos llamando a este principio? Principio de proporcionalidad. Y dice, o sea, una causa, un efecto proporcional. Proverbios capítulo 11 nos dice lo siguiente: los justos, verso 23, los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Y aquí todos nos podríamos rodear de símbolos de pregunta, ¿no? O sea, a ver, ¿qué me está diciendo? Dice, da con generosidad y serás más rico. Por fin, o sea, el principio del mundo es atesorar. El principio del mundo es retener. Y si Dios me bendice, pues es bendición para mí, cuando mucho para mi familia. Ese es el criterio del mundo. Pero aquí este principio eterno que Dios nos está enseñando hoy, nos dice que hay una proporción. Si tú das con generosidad, ¿qué es eso? Dar con generosidad es asomarte a la bolsa, al bolsillo del pantalón para ver la morralla que traes, o sacar un billete y darlo a aquella persona en necesidad. Mucha gente quiere hacer fuercitas con Dios con respecto de las finanzas. Y Dios dice, da con liberalidad, da con generosidad para que seas rico. Y la gente dice, no, Señor, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo me voy a quedar sin mis recursos? No voy a tener para mi retiro cuando sea viejo. ¿Y cuántas veces la gente ni siquiera llega a vieja? Bueno, dice Proverbios 11 que estamos leyendo, los justos pueden esperar una recompensa, verso 23, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. O sea, qué linda versión esta, ¿verdad? Es una versión, la traducción viviente. Dice, sé tacaño y perderás todo. El generoso, dice el verso 25, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Y vamos nuevamente al libro de Gálatas, a la carta de Pablo a los Gálatas, ahora en el capítulo 6, en el párrafo 9, la escritora nos dice así: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Cosecharemos abundantes bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Por qué nos podríamos dar por vencidos? Nos podemos dar por vencidos cuando decimos, oye, pues ya me cansé de dar. Ya me cansé de ser yo el que guarda la prudencia, yo el que ayudo, yo el que coopero, yo el que hago esto, el que hago lo otro. Ya me cansé, ya. No te canses. Dice aquí, no te canses de hacer el bien. Que hacer el bien no sea un motivo de cansancio para ti, sino de satisfacción. ¿A quién le cansa hacer el bien? A los que lo hacen por obligación. A los que no tienen en su corazón el deseo de bendecir a sus semejantes. Y se cansan, ciertamente. Hay cantidad de tareas en la vida diaria que fastidian. ¿Cuántas veces la gente, ahora que vuelve el trabajo presencial, cuántas veces la gente dice, ay, otra vez tengo que ir a la oficina, tengo que hacer esto, o los niños, bueno, ahorita están felices, están fascinados porque van a volver a la escuela, pero después de unos meses, al rato van a empezar a sufrir el Monday Blue que llaman, ¿no? Que nadie quiere salir de su casa el lunes por la mañana, ni a trabajar, ni a la escuela, ni a nada. ¿Por qué? Por el apego al descanso, al confort, al bienestar.
Y lo que representa el lunes por la mañana, antes de la pandemia y quizás dentro de algún tiempo, es esfuerzo, dedicación, trabajo, condiciones tal vez adversas, hace frío, está lloviendo o no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces no nos cansemos de hacer el bien. Nos cansamos de hacer el bien cuando no lo hacemos de corazón. Y dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. A su debido tiempo. Toda siembra tiene un tiempo para poderse recoger como fruto, como cosecha. No se puede acelerar el proceso de la siembra y la cosecha. Todo tiene sus ciclos. En algunos casos se han logrado modificar ciertas semillas para que produzcan más, porque tal vez produzcan un poquito más pronto, pero la ley universal de la siembra y la cosecha tiene sus tiempos. Tiempo de sembrar, tiempo de recoger. Lo mismo, sembremos haciendo el bien, no nos cansemos de hacer el bien y cosecharemos en su debido tiempo la bendición de Dios si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, dice el párrafo 10, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Amados, a veces no nos amamos como decimos amarnos en la familia de la fe. A veces bendecimos más a un pordiosero, a una persona que está en privaciones y en pobreza, y contribuimos más a una obra de acción social que a bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Nuestros hermanos en Cristo, según este párrafo de Gálatas 6, verso 10, los hermanos en Cristo van mano para que nosotros los podamos bendecir si tenemos oportunidad, claro está. ¿Cómo puedes bendecir a tus hermanos en la fe? ¿Los puedes bendecir con un saludo cordial? Bendícelos. ¿Los puedes bendecir con un obsequio, con una torta, con un panqué, con un abrazo? Bendícelos. Los puedes bendecir de otra manera, dándoles un empleo o ayudándoles a conseguir una habitación. Ayúdalos. Los puedes ayudar con una ofrenda en específico o en especie, quiero decir, una despensa o un depósito en su cuenta. Bendícelos. Cuando sea tiempo, cosecharemos todas las bendiciones que corresponden. No nos cansemos, y en especial con los hermanos en la fe. Ahora vamos a segunda carta de los Corintios, capítulo 9, a partir del párrafo 6. La Escritura nos dice lo siguiente: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Lógico, ¿no? O sea, totalmente comprensible. Podemos imaginar la escena. Ahí va el agricultor en su campo con sus surcos en la tierra, ya lo preparó para recibir la semilla, y agarra, y del tambache de semilla que trae, agarra unas 2, 3 y... ¿Qué puede esperar ese agricultor? ¿Puede esperar una cosecha abundante? Por muy abundante que sea la cosecha de esas pocas semillas, nunca será verdaderamente abundante. Será abundante en proporción a las pocas semillas que sembró. Pero ¿qué pasa si el agricultor toma de ese contenedor de semilla y esparce la semilla por todo el surco, por todo su campo? ¿Cómo va a ser su cosecha? Verdaderamente abundante. Entonces dice, pero el que siembra abundantemente, sigo leyendo el párrafo 6, el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Es el principio de la proporcionalidad. Y aquí nos lo está enseñando el Señor. Verso 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto
dar, cuando se trata de dar, sea en especie o sea a través de un valor monetario. Dice, ¿cuánto debe dar? Y no den de mala gana ni bajo presión. No den de mala gana. O sea, yo recuerdo en mi tiempo de que no conocía yo a Dios, mi familia acostumbraba a ir, no con regularidad, pero con cierta frecuencia, asistir a la famosa misa. Y yo veía cuando pasaban las charolitas para la limosna, así le llaman ahí, para la limosna, entonces yo veía que la gente buscaba en lo más profundo de sus bolsillos aquellas moneditas más menuditas para poder echar. Y muy pocas personas que yo haya visto sacaban billetes, de esos billetes nuevecitos que parecen recién salidos, para depositarlos en la ofrenda. Casi todos eran morralla, monedas, limosna. Y entonces dice aquí, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Y ciertamente nadie de los que daban en aquellas charolas o bolsos con palos largos que pasaban por las filas, nadie sonreía a la hora de dar. Todo mundo soltaba su limosna, la soltaba con un gesto así como esto me molesta, ¿no? Con un ánimo encontrado. Por eso aquí la Escritura lo dice tan claramente. Debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni bajo presión. Ahora, cuando llegamos a Cristo, aprendimos que Dios ama al que da con alegría. Entonces nosotros lo que aprendimos a hacer fue que cuando pasaba el cesto, el bote, el recipiente, lo que fuera que pasara por las filas para poder depositar esa ofrenda, ese obsequio, que en este caso, en nuestra época, es en efectivo, y en nuestro contexto citadino es en efectivo. En el campo puede ser una gallina, puede ser un marranito, ¿no? No lo sé. El asunto es que en ese contexto la gente yo no veía que sufriera tanto como veía yo de niño ver pasar aquellos otros recipientes. Ahora el principio es que Dios quiere que nosotros demos con alegría. Y cuando nos reunimos es una oportunidad espléndida para que podamos nosotros dar de nuestro corazón con alegría, que en nuestro corazón dice, ya decidimos en nuestro corazón cuánto dar. No nos agarran por sorpresa. Debo decirles que en todo este tiempo que hemos estado reuniéndonos de una manera virtual, el otro día Dios me hizo considerar que no hemos dado oportunidad durante nuestra reunión, en algún momento de nuestra reunión, no hemos dado oportunidad para que las personas que desean participar con sus ofrendas o con sus diezmos o con sus aportaciones o con cualquier forma de entrega voluntaria dentro de nuestro contexto de reunión, no hemos dado esa oportunidad. Y Dios me lo señaló. Y por esa razón es que a partir de hoy vamos a incorporar un momento de oración en favor de de las fuentes de ingreso y de trabajo de cada uno de los que estamos reunidos. Vamos a orar por esos trabajos y vamos a orar por el fruto de esos trabajos, como parte de este aspecto de la siembra y la cosecha, que Dios quiere que nosotros atendamos también. Entonces, no se trata de molestar a nadie, no se trata de establecer una doctrina antibíblica, se trata simplemente de mostrar gratitud con Dios, porque Dios es bueno y Dios conforme lo que estamos viendo hoy, vamos a darnos cuenta de que todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Entonces, continúo. Y dice, Dios ama a la persona que da con alegría. Es el final del párrafo 7.
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá, dice el verso 8, con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, hay una proporcionalidad, como decíamos aquí, una proporcionalidad. Das con alegría, recibes con abundancia. ¿No vale la pena? ¿No vale la pena que lo consideremos? ¿No vale la pena que lo practiquemos, que comprobemos que es la verdad lo que Dios nos está enseñando? Claro que sí. Y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre, fíjate lo que dice aquí, amado, amada, que estás escuchando este mensaje. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¡Qué clave, qué principio de proporcionalidad! Tú das con gratitud y entonces recibirás, dice, todo lo necesario y hasta de sobra para compartir con otros. ¿No es esa una buena idea? Mejor que te pongas a invertir en bitcoins y en otro tipo de cosas que la gente invierte en este tiempo. Mejor da con alegría, siembra en el reino de los cielos, porque Dios te está dando argumentos para que lo puedas hacer. Tercer principio de los que queremos hablar en esta tarde, el principio de causa raíz. Y algunos así hasta se ponen derechos, ¿no? El principio de causa raíz. Recientemente hemos escuchado frecuentemente estos términos en relación a la lamentable, muy lamentable derrumbe de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, ocurrido el día 3 de mayo de este año. Curiosamente, el día que se celebra la Santa Cruz, que dicho sea de paso, es la celebración para los trabajadores de la construcción. Nada más como dato curioso. Según la Enciclopedia Libre, análisis de causa raíz es un método para la resolución de problemas que intenta evitar la recurrencia de un problema o defecto a través de identificar sus causas. Por eso se está hablando tanto de la causa raíz. O sea, ¿por qué se cayó el metro? Pues, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Bueno, los técnicos ya determinaron que porque unos remaches no estaban bien puestos y otros ni siquiera estaban. Que eso le privó o le impidió a las traves hacer su función y por eso en un momento dado empezaron a bailar y acabaron cayéndose. Eso es lo que yo entendí. A lo mejor usted entendió otra cosa. El asunto es que la causa raíz es tratar de evitar que vuelva a suceder el mal, el problema. Entonces, vamos a considerar, con este punto de la causa raíz, vamos a considerar lo que nos dice la Escritura a través de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que estamos hablando de que la palabra nos da ejemplos, una serie de ejemplos y principios valiosos, principios eternos con respecto de la siembra y la cosecha, ¿verdad? En aspectos de agricultura. Y en la parábola del sembrador, Jesús enseña a sus discípulos la causa raíz de la inefectividad de la palabra en algunos. Mateo, en el capítulo 13, presenta la parábola y su explicación. Y vamos a ver a partir del párrafo 1, Mateo capítulo 13. La Escritura nos dice esto. Más tarde, ese mismo día, ese es el relato de lo que sucedió con Jesús cuando Él les dio esta enseñanza. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de Él, así que entró en una barca. Y aquí, perdónenme que hago una pausa. Amados, donde está Jesús, hay gente. Donde está Jesús,
se aglutina la gente. La gente necesita oír las palabras de Jesús. La gente necesita oír el evangelio de Jesús. Necesitamos propiciar que la gente quiera oír la palabra de Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, siendo gente de bien, bendiciendo a los demás. Que la gente sepa que acercarse a nosotros no va a ser gravoso, que acercarse a nosotros no va a ser peligroso, sino que van a poder recibir un bien, que les vamos a poder dar palabras de consuelo, de aliento, de ánimo, que les vamos a poder dar palabra del Señor para su situación. Más tarde ese mismo día, dice el verso 1, Jesús salió de la casa, se sentó junto al lago. Pronto se juntó una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Entonces, qué enseñanza preciosa del Señor también para aspectos de oratoria, ¿no? O sea, no se quedó ahí entre la gente, porque cuando uno habla entre una multitud, pues la voz de uno se apaga. Pero ¿qué tal? Se sale un poquito adentro del lago y empieza a hablar, y el mismo viento lleva sus palabras a todos los que estén reunidos ahí a la orilla. Bueno, eso es un principio logístico, llamémosle. Entonces dice así, se sentó allí y entró en una barca, se sentó en ella y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, pues entonces murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras, verso 8, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que escuche y entienda. Más adelante, en el párrafo número 18, Jesús le explica a sus discípulos esta parábola, ya no a la multitud que estaba ahí agrupada a la orilla del lago, sino ya a sus discípulos en cortito, como decimos en petit comité, a su círculo cercano, a su círculo de confianza. Les explica esta parábola. Verso 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Por eso es que hay oportunidad de explicar la palabra. Ahora, el Espíritu de Dios es quien primeramente nos explica la palabra, a quienes buscamos en la palabra de Dios la fuente de nuestro alimento espiritual, la guía para nuestra vida diaria. El Espíritu de Dios la revela a nuestro corazón. Pero para aquellos que tal vez no tienen ese grado de comunión con Dios o esa frecuencia de comunión con Dios, aquellos que oyen de vez en cuando un mensaje relacionado con la palabra de Dios, entonces, y no la entienden,
pues entonces esa es la semilla que cayó junto al camino. No la entienden. Por eso nuestro esfuerzo y nuestro compromiso con ustedes es que le entiendan, que entiendan la palabra de Dios. Y no es por ser redundantes en nuestro mensaje, es porque Dios ha puesto en nosotros esa convicción de que la palabra se tiene que entender, conforme leímos hace unos momentos en el párrafo número 9, donde dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y de eso se trata, de entender la palabra. Pero bueno, volvamos a la parábola del agricultor, como la llama aquí esta nueva versión, esta nueva traducción viviente. Le llama: las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Esa es la primera clasificación. O sea, oyen la palabra, no la entienden, viene el enemigo, roba la palabra y se queda sin fruto. La persona queda igual que como estaba antes. Oye, pero es que yo fui a un retiro, yo fui a un mensaje, a una conferencia, oí una vez una plática de un señor ahí de barbas que andaba diciendo quién sabe qué tanta cosa, pero me entró por aquí y me salió por acá. Eres semilla que cayó en el camino. Siguiente párrafo. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el evangelio y de inmediato lo reciben. O sea, hay gente muy entusiasta cuando les habla uno del Señor. Se prenden, se ponen gozosos, se alegran. ¡Ay, qué padre, padrísimo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Esa es la semilla que cayó entre rocas. Oyen con entusiasmo, la reciben, padrísimo, pero no tienen raíz. Y entonces dice: en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas, hombres, mujeres, que se acercan y dicen: pues es que apenas yo me acerqué a Dios, me empezó a ir peor? No sé si ustedes tengan algún conocido. Nosotros hemos conocido muchas personas que dicen eso. Apenas me acerqué al Señor, empezaron las cosas a salirme peor. Es que no hay raíz en donde la palabra de Dios pueda prosperar. Y entonces dice: cuando tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, caen. Amados, esa es la realidad. Párrafo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, hecho a un lado, por las preocupaciones de la vida. Ay, es que este mes hay que pagar esto y este mes hay que pagar el otro y ya van a hacer las inscripciones y ahora que vayamos a clases presenciales hay que preparar el lunch de los niños y hay que salir temprano y hay que llegar antes de la hora de entrada porque si no me lo regresan y no me lo puedo llevar a la oficina. ¿Cuántas cosas? Ya se venció el pago de tal cosa, o ya llegó el recibo de la luz, y ya llegó el recibo de la renta, y ya, los afanes, las preocupaciones. Entonces, por un lado está la palabra de Dios, dándonos esperanza, dándonos seguridad, dándonos paz, y llegan los embates del mundo, y la desplazan y lo hacen a un lado. Y entonces dice, la semilla se queda sin producir ningún fruto. Verso 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra, que esas son las importantes, con las que ya estamos por concluir nuestro mensaje de hoy.
Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Oír y entender. Oír y entender. Amados, amadas, no solamente oigamos. Muchas veces, miren, no, ¿cómo les diré? No se trata de molestar a nadie, pero muchas veces personas oyen, hagan de cuenta un mensaje como este, oyen el mensaje y mientras están oyendo están haciendo otras cosas. Y mientras están oyendo están subiendo, bajando, entrando, saliendo, acomodando, bla, 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 bla. De lo que se trata es de oír bien. Dice aquí, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen. Los que de verdad oyen son los que están poniendo su atención, están poniendo su corazón en aquello que se está hablando, en aquello que se está diciendo. Y esa es la semilla que cae en buena tierra. Producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de poner de poner en nuestra vida estos principios. Y vamos por el último, que es muy breve. El último principio, principio de origen le llamo, o le podemos llamar entre nosotros. Santiago capítulo 1, verso 17 nos dice lo siguiente. Todo, y lo pueden leer conmigo, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Lo vuelvo a leer. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, este principio eterno, principio de origen, todo lo que es bueno y perfecto para nosotros procede de Dios. No podemos nosotros atribuirle beneficio a nadie más. Nadie más nos hace llegar bienes y beneficios perfectos, regalos que descienden de la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Cuánta gente va y le agradece a quién sabe quién, a san quién sabe cuántos, el favor recibido? Y el único que nos puede dar esos dones, regalos buenos y perfectos es el Dios vivo y verdadero. Principio de origen. Todo lo bueno procede de Dios. Todo lo bueno. Sientes que tu trabajo es bueno, vino de parte de Dios. Sientes que tu matrimonio es bueno, vino de parte de Dios. Sientes que tus hijos son buenos, vinieron de parte de Dios. Sientes que tienes una gran empresa, vino de parte de Dios. No es ni tu esfuerzo, ni tu dedicación, ni tu inteligencia, es un regalo que Dios te hizo, porque muchos se esfuerzan, trabajan y ponen excelencia en sus quehaceres y no les salen bien las cosas. Y eso todos estamos perfectamente apercibidos de ello. Entonces, vamos a lo que dice por último la segunda carta a los Corintios en verso 9. Carta de Corintios capítulo 9 verso 10. Dice así: aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentando así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad,
que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Esto lo leí de la versión Reina Valera contemporánea, que es un poquito distinta a la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero es muy clara. Aquel que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, estamos hablando de la siembra, de la cosecha, de asuntos de agricultura. Y aquí el Señor nos dice, yo soy el que le doy semilla al que siembra. Y a ti que comes, yo te doy a ti tu pan. El bien, el principio de origen, todo lo bueno que disfrutamos viene de parte de Dios y a Él es al único que se lo debemos de agradecer por siempre. Y dice, para que sean ustedes, verso 11, enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación actual, cuántas veces hemos visto cuando la gente se va a disfrutar un viaje, unas vacaciones, que va a lugares emblemáticos de este mundo y se retratan con la Torre Eiffel y con el Taj Mahal y se retratan ahí frente al Capitolio o no sé, el Arco del Triunfo, no sé, cualquier cosa que sea simbólica, la Torre de Pisa, por ejemplo. Entonces, no es malo que disfrutemos las bendiciones que Dios nos da, por supuesto que no, pero tiene que haber un balance. Tenemos que aplicar todos estos principios de los que Dios nos ha hablado en este día, estos principios que son el principio, primero lo vimos, el principio de correspondencia, luego el principio de proporcionalidad, luego el principio que le llamamos, conforme las investigaciones actuales, de principio de causa raíz, y ahora este último que es el principio de origen. No es malo disfrutar la bendición de Dios, lo que es malo es ignorar a los demás. Eso es lo malo. Porque Dios nos bendice para que seamos bendición. Fíjense lo que dice verso 11 otra vez. Para que sean ustedes enriquecidos en todo. ¿Para qué? ¿Para todos sus viajes? Dice así. Para que compren el condominio nuevo. Para que compren el último modelo. Para que se compren su carro eléctrico. ¿Así dice? O dice, para toda generosidad. Evidentemente la generosidad comienza en casa, con los nuestros, por supuesto, pero no debemos de excluir a los demás. Y acuérdense lo que leímos hace un momento, principalmente como dice a los de la familia en la fe. Amados, no seamos como es el mundo. En el mundo es todo para acá, todo para acá, todo para acá. Aprendamos de Dios, aprendamos de estos principios eternos y permitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida y a través de nuestra vida. Amén. Quiero yo dirigirme por un instante a aquellas personas que a lo mejor escuchan un mensaje así por primera vez. Y déjenme decirles, si hay alguno de ustedes que me escucha en este mensaje, que considere la necesidad de recibir a Cristo en su corazón, de ponerse a cuentas con Dios y de decir, yo quiero ser parte de esa familia de Dios, yo quiero ser parte, no de una religión, no de una asociación, no de un grupo, no de un lo que sea que ustedes consideren, no es un movimiento, es ser parte de la familia de Dios. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios y tener la certeza de que eres? Entonces, por favor, repite conmigo esta declaración de fe. Puedes cerrar tus ojos si gustas y hablar de manera que tú mismo escuches lo que dices. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti y te ruego me perdones por todo el mal que yo he cometido. Entiendo que te necesito y quiero ser miembro de tu familia. En esta hora me arrepiento de mi maldad. Y te ruego que me perdones y limpies mi vida, que limpies mi conciencia de toda maldad.
con la sangre preciosa de Jesucristo. Y a ti, Señor Jesús, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, yo a ti te recibo hoy en mi corazón. Abro mi vida delante de ti, abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda yo vivir en esta calidad de vida a la que tú me llamas en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración por primera vez. Estamos a sus órdenes. Las personas que les hayan compartido este mensaje seguramente les podrán dar mayor información, y si gustan, aquí nosotros estamos para servirles en Manantial Hogar Espiritual. Tenemos nuestra página de internet, tenemos nuestro Facebook, tenemos también participación en Twitter y en alguna otra red social. Con mucho gusto estaremos a sus órdenes, a su disposición. Muchas gracias por escuchar nuestro mensaje y sobre todo por aceptar la invitación de Dios a establecer su reino en su corazón. Muy bien, pues entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, todos los que ya conocemos al Señor, y si en alguna medida nosotros no hemos aplicado estos principios porque pues, no los conocíamos o simplemente andábamos pensando de otra manera, entonces oremos, pongámonos de acuerdo con Dios y pidámosle que Él nos ayude para aprovechar estos principios que nos enseña su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor, lo que son estos principios eternos, que poniéndolos por obra, sabemos que llevaremos los beneficios que tú ofreces en tu palabra, y como tú, Señor, no mientes, porque tú no te arrepientes de aquello que nos has ofrecido, sabemos que tendremos todos estos beneficios, Señor. Pero queremos ser obedientes, queremos estar atentos a lo que tú nos hablas, queremos entender lo que tú nos dices y sobre todo queremos vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu palabra en este día. Amén y amén. Aleluya. Bueno, muy bien, pues gracias a todos. Antes de despedirnos de nuestros amigos del Facebook, y bueno, sabiendo que también estamos conectados con nuestros amigos que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, lo que les comentaba yo hace un rato, vamos a procurar siempre que estemos reunidos, dar oportunidad para bendecir nuestras fuentes de ingreso y darle gracias al Señor por las ofrendas, por los diezmos, por las aportaciones, por las primicias que en un momento dado cualquiera de nosotros quiera entregar para el servicio de Dios. Recuerden, es para el servicio de Dios, se siembra en el reino de los cielos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú haces llegar a nuestra vida. Queremos ser obedientes a ti, Señor, y en esta hora te pedimos que nos ayudes en nuestros trabajos, que nuestras fuentes de empleo puedan permanecer firmes, que nuestras fuentes de ingreso permanezcan constantes, que podamos nosotros ser de aquellos que reciben tu bendición y que podemos nosotros a nuestra vez ser bendición para otros más, para los que están necesitados en la familia de la fe, pero también, Señor, queremos ser congruentes con tu palabra y queremos entregarte nuestras ofrendas, nuestros diezmos, aquello que corresponde porque conocemos tu palabra. Y en el nombre de Jesús te pedimos, mi Dios, que tú bendigas todos estos recursos que se pueden entregar en tu obra. Te damos muchas gracias, Padre, y que no dejemos nosotros de ser gente de bendición para aquellos que tú pones delante de nosotros. A veces es una persona en necesidad, a veces es una acción en pro de alguien que está en necesidad, pero en todo momento, Señor, queremos nosotros que tu bendición, de la que tú nos entregas constantemente, podamos nosotros ser fieles administradores, Padre, y que podamos nosotros también servir a tu reino
a través de nuestras ofrendas y de todo aquello, Señor, que queramos entregar para ti. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien. Muy bien. Entonces, gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que este mensaje, como todos los demás, pueda ser de bendición y edificación para su vida. Y nos despedimos en esta hora de nuestra transmisión a través del Facebook. Los amamos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.